Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, con Alfredo Penilla y Francisco Durán Rosillo. En la Ciudad de México, mucha gente se pregunta cuál es el verdadero paradero de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, ya que por varias semanas está básicamente en la incógnita de que nadie sabe si estará en un hospital, como se dice, estará en una habitación de hotel. Nadie sabe, pero las autoridades españolas hicieron saber por medio de un certificado médico que ellos entregaron en el momento de la extradición al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en perfecto estado de salud. Ahora, todo apunta a que el atraso en la presentación de Lozoya ante las autoridades mexicanas no se debe al propio funcionario, sino a que su abogado, Baltasar Garzón, está declarando en otro caso, en el de Julian Assange, aquel hombre que fue declarado como un hacker porque robó supuestamente información del gobierno norteamericano y del ejército y publicó por medio de WikiLeaks todos los secretos de un complot del gobierno. Esto pasó durante la administración de Obama, pero también se hablaba ya de la futura elección de Donald Trump. De hecho, el presidente Donald Trump mandó un emisario, un congresista, a hablar con Julian Assange a la embajada de Ecuador en Londres para decirle que podían negociar su amnistía si él cooperaba, pero nunca se llegó a un acuerdo. Y esta tarde todos los noticiarios europeos hablan de las declaraciones de Sebastián Garzón, el prominente juez español, ahora defensor de Emilio Lozoya, que también aparentemente está defendiendo en la causa a Julian Assange, y parece ser que eso es lo que mantiene detenido el caso de Emilio Lozoya en México. Vamos a escuchar. Nos amplía la información. Baltasar Garzón, coordinador de la defensa de Julian Assange, ha declarado como testigo y afectado del espionaje en la Audiencia Nacional. Garzón le ha contado al juez José de la Mata que Estados Unidos emplea mecanismos ilegales para boicotear la defensa de Assange. Con esas escuchas, Estados Unidos truncó que Assange saliera de la Embajada de Ecuador como agente diplomático en 2017, ya que por sorpresa dictó la orden de detención. Garzón ha dicho que Julian Assange está mal, pero esperanzado por cómo va el proceso. Hemos puesto a disposición de las autoridades británicas, de las autoridades judiciales británicas, todo este material porque tiene una incidencia directa respecto de la extradición y demuestra desde nuestro punto de vista que Julian Assange ha sido objeto de una persecución política en la que se han quebrantado todas las normas del debido proceso, se ha actuado con pruebas falsas, con pruebas ilícitas, y el procedimiento en Estados Unidos de raíz queda totalmente contaminado. También ha comparecido ante el juez Fidel Narváez, el excónsul de Ecuador en Londres, quien siguió todo el asilo de Assange desde el comienzo. Y Estela Morris, también miembro del equipo legal y actual pareja de Julian Assange. Recordemos que UCD Global... Entonces, con esta declaración de Baltasar Garzón, queda claro que el defensor de Emilio Lozoya no ha tenido el tiempo de estar en la Ciudad de México para iniciar lo que sería el litigio negociado de Emilio Lozoya. Recuerden que Emilio Lozoya
desde que salió extraditado de Madrid, se le aclaró por medio de los canales legales que no se le iba a detener, debido a que él se comprometió a presentar varios videos y grabaciones que comprometen a muchas personalidades del ambiente político mexicano, legisladores, hombres de empresa, expresidentes y mucha gente. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, actualmente esta situación en México mantiene a los sectores políticos pues muy alineados, muy a la expectativa. Incluso se ha hablado de que hay quienes desean salir del país para evitarse una orden de aprehensión. Otros se están amparando. El hecho es de que aunque se amparen o aunque salgan del país, pueden ser extraditados y correr la misma suerte que Lozoya. Entonces, ¿qué va a pasar en México? Porque ya hay una semana de por medio de que arribó Lozoya y la prensa solamente tiene imágenes del avión en el aeropuerto. Nadie lo vio físicamente subirse a los vehículos, nadie lo vio llegar al hospital. Existen muchas dudas, se están haciendo muchas conjeturas, pero este caso de que el juez Baltasar Garzón, me disculpo, tengo un gran amigo Sebastián, Baltasar Garzón está atendiendo la causa de Julian Assange, no como defensor, sino como testigo, porque él tuvo que ver en algunas partes del proceso, ya que el expresidente ecuatoriano le hizo algunas llamadas al conocido juez para pedirle algunas asesorías legales, en el sentido de que si Julian Assange podía permanecer todo el tiempo que necesitara en la embajada y usar la inmunidad diplomática de la embajada de Ecuador en Londres para poder mantener al líder de Wikileaks, al creador de Wikileaks, allí de una manera segura. Ahora, esto pues realmente afectó, porque cuando los Estados Unidos vieron que no había una negociación directa, pues Estados Unidos giró investigaciones pidiendo su detención como presunto responsable de espionaje y de robo de información. Recuerden que un soldado norteamericano le entregó directamente a Julian Assange toda la información de varios servidores de la agencia del ejército y de varias agencias del gobierno. De la misma manera, pasó con otro norteamericano que está también asilado en Rusia y que él fue empleado de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y este hombre también tiene orden de detención. Y es obvio que desde que la administración Obama se percató de ambos casos, giró órdenes de detenerlos, tanto a Assange como a este otro ex empleado de la NSA que aún se encuentra oculto en Moscú. Entonces, vamos a enfocarnos el día de hoy en el caso de lo que es Emilio Lozoya. Porque todo esto que está sucediendo alrededor está generando una serie de incertidumbres, mas no conjeturas, porque como es un caso negociado, como hay muchas cabezas de por medio, pues es obvio que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a la tarea de manejar de una manera óptima este proceso legal, ya que todos los fraudes, todos los
indebidos documentos que se procesaron, porque hubo hasta falsificación de documentos, están siendo manejados de una manera microscópica. Hablé con algunas personas y me dijeron que el caso requiere de ese manejo microscópico, como dirían los americanos, under the loop, bajo la lupa, porque cualquier falla que pudiese registrarse por cualquiera de ambos lados, la defensa del ex juez Baltasar Garzón o de las autoridades mexicanas, acuñaría una serie de motivos políticos que afectarían gravemente no solo a la administración López Obradorista, sino que también está en juego el registro del Partido Revolucionario Institucional, por muchos factores también. Recuerden que el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también ha sido mencionado entre, pues, los procesos de, no puedo decirlo técnicamente porque todavía no está ventilado en corte. Entonces es muy delicado, pero se menciona al exsecretario de Gobernación, al exsecretario de Hacienda de México, que está dando clases en una prestigiada universidad de los Estados Unidos, Luis Videgaray, y muchas personalidades, incluso hasta el mismo expresidente Enrique Peña Nieto. Lo que pasa es que nadie quiere soltar prenda, como decimos comúnmente en México, porque como todavía no se ha ventilado ninguna declaración preparatoria, ninguna relación posible de nexos entre Lozoya y varias personas más involucradas, pues van a tener que esperar a que se escuchen las grabaciones y, de acuerdo a mi contacto, las grabaciones están siendo sujetas a verificación de expertos. Recuerden que vivimos en la época digital y que puede haber muchos trucos, muchas falsificaciones, muchas ediciones hollywoodenses. Recuerden que a Hollywood, simplemente Hollywood tiene una computadora que se llama Andrómeda, en la que compilan discursos y voces de, vamos a pensar, de un actor o de un narrador de deportes. Y se graban todas sus narraciones de muchos partidos, entrevistas, etc. A esa computadora le pones un texto sobre lo que tú quieres que ese personaje diga con su voz, de una manera hilada, de una manera objetivamente coordinada. Vamos a pensar que yo hago un texto y pongo para que ese personaje diga que él besó a mi hermana a la fuerza y mi hermana le dio un puntapié, él no quiso dejar de besarla y la sedujo a la fuerza. Entonces, quiero que este personaje haga como que con su voz una narración diciéndole a un amigo todo lo que le hizo a mi hermana, aunque no sea cierto. Bueno, pues con el timbre de voz que queda en los servidores de esta computadora, la computadora arma ese texto en un audio perfecto y hace parecer que el personaje que narraba juegos de básquetbol o juegos de fútbol declara en el anonimato a un amigo o en una fiesta, y hasta le pueden poner efectos especiales. Hasta la pueden hacer en un video borroso si también hay imágenes. Y pueden fabricar o manipular muy perfectamente situaciones que comprometan a mucha gente.
Entonces ya expertos tienen que fijarse muy bien y verificar la validez de las cintas, si son de video y audio, o si fue hecho de manera digital. También hay un sistema verificador para saber si ese audio o ese video no fue creado o manipulado indebidamente. Entonces, se está estudiando no solamente en México. El FBI prestó sus laboratorios de investigación a las autoridades mexicanas para analizar todas las grabaciones que Emilio Lozoya promete entregar, y de esa manera se haga una verificación correcta de que todo es auténtico o pudiese ser falso. En el caso dado de que resulte falso, automáticamente con un audio o con un video que esté falsificado, todas las acusaciones se caen, aunque haya documentos comprobando la validez de la corrupción, la validez de los malos manejos. Pero si de entrada la defensa, en este caso el ex juez español Baltasar Garzón, negoció usando los videos y usando los audios para que Emilio Lozoya regrese a México y puedan ser eximidos del delito o liberados de toda culpa la esposa de Emilio Lozoya, la madre de Emilio Lozoya, el padre de Emilio Lozoya y el propio Emilio Lozoya. Entonces, si alguna de las grabaciones resulta haber sido adulterada, automáticamente, legalmente, aunque el defensor de Emilio Lozoya sea uno de los jueces más reconocidos en el mundo, que básicamente juzgó a César Augusto Pinochet, juzgó a muchos líderes en España del golpe de Estado, juzgó a varias situaciones de la ETA en la que hubo también algunos malos manejos, y ahora está ayudando a Julian Assange de Wikileaks con todo ese prestigio de por medio. Pero si se descubre alguna parte de las grabaciones alterada o manipulada, o que le cortaron un pedazo, ya eso automáticamente le quita fidelidad, no al audio, sino fidelidad en cuanto a hacer que sea esta parte del audio o del video, que sea evidencia legal confiable. Entonces los expertos en evidencia, que se estudia toda una carrera en criminalística, y México también los tiene, pero muchas veces se apoyan entre varios países por el hecho de que la tecnología está cambiando constantemente. Y para tener una referencia, por ejemplo, cuando las cajas negras de los aviones son ubicadas, se mandan a los laboratorios del Federal Aviation Administration, pero aún así, aunque el avión haya sido manufacturado en Lockheed Martin en los Estados Unidos o en Boeing, puede ser que también lo manden a Francia, un fragmento, para verificación y hacer la investigación más confiable. Bueno, en los casos criminales también se hace esta parte del proceso. Pero esta tarde y esta noche, el defensor de Emilio Lozoya es noticia en toda Europa, en toda la comunidad europea, por estar participando básicamente en el caso de Julian Assange. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, hablamos con una persona allegada a este tipo de investigaciones. Si el juez Baltasar Garzón fue tomado como testigo en el caso de Assange,
Baltasar Garzón no puede salir de la Comunidad Europea para atender otros juicios hasta que no sea este juicio procesado completamente, hasta dar un veredicto que resulte Julian Assange inocente o culpable. Ahora, si Baltasar Garzón está dentro del equipo legal y más no es testigo del caso de Assange, Baltasar Garzón puede viajar a México a hacer presencia en algunas audiencias del caso de Emilio Lozoya, las preparatorias, estar allí hasta que el Ministerio Público Investigador agote todas las averiguaciones y escuchar también a las otras partes que citará el mismo Ministerio Público a declarar. Después de que se haga toda esta parte del proceso, el juez tiene 72 horas para determinar la situación jurídica. Aunque está negociado que Emilio Lozoya no sería detenido en ninguna prisión, puede estar en un hotel bajo vigilancia, puede estar en un hospital, vamos a ver, pero la situación es que realmente está volviéndose más complicada. Posiblemente, si la situación de Julian Assange pasa a mayores términos en cuestión legal, Julian Assange tenga que asignar un abogado, Baltasar Garzón, en el caso de que Julian Assange pase a mayores términos legales y Baltasar Garzón no pueda salir de la Comunidad Europea, Baltasar Garzón tiene que nombrar un abogado del equipo que lo represente en México para darle seguimiento al caso de Emilio Lozoya. O sea que en este momento la moneda está en el aire. Emilio Lozoya no tiene técnicamente asegurada la representación legal del ex juez español Baltasar Garzón, y mucha gente aprovechará esta coyuntura legal, principalmente los que se sientan involucrados, para invalidar en cierta manera las acusaciones del caso, porque no es lo mismo que lleve el caso de la defensa Baltasar Garzón a un encargado, un representante. Allí automáticamente se desinfla el caso técnicamente, aunque sea un caso muy fuerte, aunque sea un caso muy prominente, aunque haya mucha evidencia. Los factores que van a hacerlo prominente: la presencia física de Baltasar Garzón y la presencia de los certificados de autenticidad de todas las grabaciones de audio y video, ya sea análogo, o sea en cinta magnética o magnetofónica, o las grabaciones digitales en algún programa de computación. Todo esto va a tener que pasar por el proceso más delicado de escrutinio técnico de los peritos en evidencia. Si la certificación pasa y se da la authentication, se da un certificado de que es auténtico, esto va a seguir y entonces sí va a ser el caso del siglo en México, porque se habla de que pudiese ser la primera vez en que un expresidente mexicano y varios de sus funcionarios del equipo de trabajo estén en riesgo de cumplir con una pena de cárcel, una pena corporal. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía no se puede definir nada, pero hay muchas cosas en juego. Ahora, yo no dudo ni tantito
que a lo mejor ya alguien habló con Baltasar Garzón y oye, ¿sabes qué? Pues vienes a defender a Emilio Lozoya. Pues sí, pero la cosa acá está que arde, el horno no está para bollos, mejor sigue con tus casos en Europa y acá negociamos a la mexicana a ver cómo le hacemos y minimizamos la validez de muchas cosas para dejarlo simplemente como un caso administrativo con fallas y teniendo como penas las reparaciones de algunos daños, que es devolver ciertas cantidades de dinero al Estado que fueron tomadas indebidamente. Entonces, los expertos que investigan en el caso ya están llegando a esa conclusión. Ellos no ven una solidez de seguimiento. Ellos no ven un constituency on the case, que es un término en inglés que también se aplica porque por el lado de la empresa Odebrecht, la empresa brasileira, ellos tienen un bufete de abogados en Houston, Texas, que también va a participar en su defensa y que obviamente están tratando de reunir todo tipo de elemento legal que les permita defenderse y rebatir las acusaciones. Entonces, todo esto viene a convertirse en una maraña y ese tipo de situaciones las adoran los abogados, tanto de un lado como del otro, porque mientras más confuso esté la situación de las declaraciones, las acusaciones, las evidencias, los testigos que pueden ser también fabricados o no fabricados, etcétera, eso hace el caso largo, tedioso, muy caro para el Estado mexicano y terminarían básicamente por llegar a una negociación sin cumplir con todas las penas corporales y reparaciones de daños como debiese o debería de hacerse totalmente. Entonces, a mí ya me causó mucha tensión esto, que me llama un amigo español y me dice, oye, ¿que no está Baltasar Garzón en México? Y le digo, pues yo supongo, porque hasta esta mañana nadie lo ha visto, ni a él ni a Emilio Lozoya, pero se supone que están preparando todo el seguimiento del caso. Y me dice, no, cállate, tío, que Garzón está acá en Madrid. Y ya me pasó el audio de un noticiero que le estaba viendo y ya con eso he quedado yo convencido de que hay muchas cosas de por medio, muchas cosas tras bambalinas para decidir qué va a pasar con el caso más importante de la 4T. Recuerden que cuando fue declarado presidente electo Andrés Manuel López Obrador, unos días después se fue Enrique Peña Nieto a desayunar con él a su casa. Vaya usted a saber qué desayunaron y qué hablaron. Pero de que sí hubo allí en el menú platillo mexicano, eso es evidente, porque al presidente López Obrador le encanta la comida netamente mexicana y también a Peña Nieto. Ahora, Peña Nieto es la gran incógnita de las últimas semanas, desde que dejó a su novia de apellido Ruiz, que es una chica de Aguascalientes muy conocida en esa ciudad. Nadie ha sabido más de ella, de esta bella modelo. Nadie sabe nada más de Enrique Peña Nieto. Y las cosas que se están gestando lentamente dan una idea de que no hay ganas de completar ese caso de una manera eficiente y segura. Y si Baltasar Garzón está en Madrid defendiendo a Julian Assange, un caso que le está dando un prestigio mundial, pues creo que no descarto la posibilidad de que va a mandar a un representante o vas a trabajar en conjunto con un bufete o una firma de abogados de la Ciudad de México
para que se encarguen de la defensa de Emilio Lozoya. Y al final del caso, este caso se va a hacer engorroso, complicado, largo, y mientras tanto termina la administración de la 4T y esto se queda en el aire y queda como un arreglo de amigos. Buenas noches, muchas gracias, les mantendré bien informados a este respecto. Hasta entonces, que descansen. Y como cada lunes, vamos a los deportes con Joao Martínez. Adelante, Joao, te escuchamos. Saludo a mis compañeros Alf Penilla y Frank Durán Rosillo y vámonos con acciones de este fin de semana. Comenzamos con la Liga Premier, donde el Chelsea derrotó por la mínima cantidad al Wolverhampton de Raúl Jiménez, que con esto comprometen su entrada al campeonato de Europa League. Por su parte, el Manchester City y Manchester United ganaron en esta última jornada 38 y el Liverpool se consolidó como campeón al derrotar por 3-1 al Newcastle. En la Liga Italiana y en su jornada 36, Juventus de Cristiano Ronaldo se proclamó campeón por 9ª vez consecutiva al derrotar a la Sampdoria. Faltan ya pocos días para que vuelva la acción a las canchas de la Champions y qué mejor que con esta cartelera para el 7 de agosto. Manchester City se verá contra el Real Madrid y Juventus contra el Lyon de Francia. En el fútbol mexicano, el partido de Monterrey contra el Toluca, que se debería haber jugado este domingo, tuvo que cambiarse al martes debido al mal tiempo causado por el huracán Hanna. Donde sí hubo acción en esta jornada número 1 fue en Tijuana, donde sin espectadores los Xolos derrotaron al Atlas de Rafa Puente 3-1. Por su parte, Pumas derrotó 3-2 al Querétaro en un partido muy movido donde hubo de todo menos público. Esta noche habrá acción donde el San Luis enfrentará a los Bravos de Juárez, Pachuca hará lo mismo contra el América y Mazatlán se presentará al Puebla. En las ligas mayores de béisbol, este fin de semana dio inicio el torneo que contará con 60 partidos y donde calificarán 8 equipos por conferencia. Los Yankees derrotaron a los Nationals de Washington 3-2, donde cabe comentar que se jugó sin espectadores por primera vez en 144 años en un Opening Day o inicio de temporada. Los Bravos de Atlanta perdieron 4-6 con Oakland, y en notas cortas, el equipo de la NFL de Washington se llamará a partir de ahora simplemente Washington Football Team, al haber sido retirado el nombre Redskins o Pieles Rojas, como se le conocía de toda la vida. En box, Mike Tyson anunció su regreso a sus 54 años después de haberse retirado por 15 de ellos. La pelea será el 15 de septiembre en Carson, California, y peleará contra Roy Jones Jr. Y hasta aquí los deportes. Yo regreso con Alf y Frank. Que tengan buen inicio de semana. Les habló su amigo Joao Martínez. Gracias, Joao, y aunque parece no haber audiencia en los estadios y algunos, como el béisbol, están iniciando poco a poco, pues esperamos volver a la normalidad. Pero en nuestra audiencia radiofónica hay mucha gente interesada en saber qué pasa. Te agradecemos, Joao, y te escuchamos la próxima semana o antes si sucede algo importante en el mundo de los deportes. Escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua, con Alfredo Penilla y Francisco Durán Rosillo.